¿Cuántos segundos tardó Trunks en cortar por la mitad a Freezer? Es la hora de hacer un cóctel inspirado en el villano más rompedor de quintamas de todo Dragon Ball. Para crear los colores de Freezer, ese Freezer no, este Freezer, vamos a guiarnos por el gran clásico Ramos Gin Fizz. Comenzamos dentro de una coctelera, serviremos una clara de huevo, seguido de esta Saiyajin púrpura 2 onzas, zumo de limón verde y amarillo media onza cada uno, jarabe simple 1 onza y heavy cream 1 onza, 3 gotas de agua de flor de naranja, hielo a la coctelera, cerramos y vamos a agitar con todo. Ahora el gran secreto, doble colamos hacia una licuadora para poder crear una mejor espuma. En un vaso alto previamente frío con una brocha con miel pintaremos una línea para luego adherir azúcar plateado, ya que Freezer está medio robotizado. Y qué genial queda. Ahora vamos a servir el cóctel hasta el tope para luego dejarlo en el freezer durante 1 minuto. Ya con la espuma más sólida, vamos a abrirle un hueco en todo el medio de la espuma con un sorbete. Para completar el cóctel con el uso de la soda, vamos a levantar la espuma creando este gran efecto visual. Decoramos con estas espectaculares líneas de azúcar que pronto tendrás un tutorial de cómo hacerlas, y aquí lo tenemos, una afilada sorpresa. Y por cierto, en total solo le tomó a Trunks 5 segundos para cortar a Freezer en pequeños trozos de sushi. ¿Y tú qué piensas de esta increíble escena? ¿Es verdad que Piccolo es el padre real de Gohan? Padre no es el que engendra, sino el que cría. Vamos a hacer este cóctel inspirado en el guerrero Namek de muy mal carácter llamado Piccolo, aquel que pudo educar y entrenar a Gohan durante la ausencia de su padre muerto. Dentro de un vaso Boston dejaremos caer unas 10 hojas de albahaca, seguido por 1 onza de Midori, licor de melón verde, zumo de limón 3/4 de onza, hielo a la coctelera y vamos a agitar para reventar las hojas, diluir el hielo y mezclar todos los ingredientes. Doble colamos hacia un vaso alto para luego introducir una pequeña roca de hielo. A ver, Raúl, dije pequeña. Ahora sí, completamos un poco con soda y para la decoración pincharemos 3 moras posándolas en el tope. Con piel de naranja en forma de espiral podremos recrear el famoso rayo de Piccolo. Goku se sacrificó recibiendo este terrible ataque sujetando a su hermano Raditz por la espalda, y esta fue la única forma de eliminar una gran amenaza. Desde ese momento Piccolo decide tomar a Gohan como aprendiz con tan solo 4 años y creando una de las conexiones más importantes de todo Dragon Ball. ¿Y tú qué piensas? ¿También se te erizó la piel cuando antes de morir Piccolo le dice a Gohan: Gohan, te quiero? ¿Qué le hizo Majin Buu a este pobre niño ciego? Vamos a hacer este gran cóctel inspirado en este enemigo rosado. Dentro de una coctelera vamos a servir una clara de huevo, seguido por 2 onzas de vodka. Vamos a usar la infusión de flores PT, 1 onza. Ya va, pero si esto es azul, ¿cómo llegamos al rosado? Fácilmente, con 3/4 de onza de zumo de limón. El té, cuando entra en contacto con el cítrico del limón, se genera un cambio en su pH, obteniendo un color parecido al rosado de Buu. Después de aniquilar a 2/3 de la población del mundo, Majin Buu se encuentra con un niño ciego llamado Tommy. Buu de alguna manera sintió una conexión debido a la simpatía del niño y decidió curar su ceguera. Finalmente, con esta decoración de azúcar vamos a simular el cuerno de Buu. ¿Y tú qué piensas? ¿Majin Buu sí quiso ayudar al niño o simplemente quiso que lo viera para darle el golpe final? Este cóctel se ve genial y en sabor está delicioso. Sé lo que estás pensando, pero tiene clara de huevo, eso es asqueroso. No te preocupes, la clara puede aportar una buena espuma a la bebida y en sabor no lo vas a notar. ¿Y tú qué piensas? ¿Será que Majin Buu en el fondo tendrá un buen corazón? ¿Quién es este señor y por qué esta es la escena más triste de todas? Vamos a hacer el cóctel llamado el reencuentro. En un vaso corto vamos a agregar un hielo de esfera de dragón. Para crear esta única esfera vas a llenar un molde de hielo con zumo de naranja. Lo metemos en el freezer por 4 horas y moldeamos el hielo con una prensa para obtener esta increíble esfera. Serviremos vodka 1 onza, zumo de limón media onza y con este refresco de naranja vamos a completar. Estas sodas son bien curiosas, ya que la forma de abrirlas es enfocando todo tu ki y presionando este plástico para desplazar la esfera hacia adentro. Servimos la soda y para la decoración con una naranja vamos a cortar estrellas para representar la gran esfera de dragón de 4 estrellas, aquel regalo tan preciado que le dio su abuelito a Goku. Y estás en lo correcto, aquí tenemos las imágenes que nos hicieron llorar por primera vez en Dragon Ball. Un pequeño Goku en lágrimas abrazando a su abuelito, el cual pudo regresar del más allá. Esta bebida está inspirada en el cóctel clásico Destornillador y te
recomiendo crear este hielo que con el paso del tiempo se va a derretir, mezclando así el cóctel con el zumo de naranja. Una delicia. ¿Y tú qué piensas? ¿Con qué persona que no esté entre los vivos te gustaría compartir por tan solo un día? ¿Qué tan fuerte es tu orgullo? Vegeta, odiado por muchos y querido por pocos. El cóctel inspirado en el príncipe de los Saiyajins tendrá las características de un buen martini. Dentro de un vaso mezclador bien frío serviremos el tequila de tu preferencia 4 onzas. Lillet, serviremos de este licor de base de vino 1,5 onzas. Vamos a remover muy bien con hielo para diluir y enfriar este fuerte cóctel. En una copa Nicanora vamos a hacer contacto con el limón para adherir este polvo eléctrico en una parte del borde. Colamos el cóctel hacia la copa y miren qué gran color. Pero eso no es todo. Dentro de una licuadora vamos a mezclar aceite de oliva con limoncello. Esto lo hacemos para flotar 3 puntos de sabores, dándole una presentación increíble a este cóctel. El efecto eléctrico que provoca el polvo de esta flor es único. Sentir que te duerme el gusto haciendo que el sabor del cóctel evolucione, más las gotas de aceite de limoncello cuando vibran en todo tu paladar, es brillante. Muy parecido a lo impresionante de ese abrazo de Vegeta a Trunks como último adiós antes de sacrificarse en una violenta explosión para aniquilar a Majin Buu. ¿Y tú qué piensas? ¿Vegeta pudo ganarse tu respeto sacrificándose de esa manera? ¿Es cierto que la rabia te hace despertar tu verdadero poder? Este cóctel representa uno de los gritos más icónicos de toda la saga Dragon Ball Z. Dentro de un sifón vamos a servir 1 onza de Saiyajin, seguido por 2 onzas de Aperol, zumo de toronja fresca 1 onza, junto con zumo de limón media onza, licor de jengibre serviremos 1 onza. Y si te estás preguntando por qué estoy colocando todo dentro de un sifón, no te preocupes, ya lo verás. Cerramos el sifón, introducimos una carga y dentro de un vaso vamos a colocar unas rocas de hielo. Hora de servir este gran cóctel y mira cómo el CO2 ha podido cambiar o transformar nuestro cóctel en una soda. Decoramos con esferas de fruta de la pasión y aquí está esta belleza. Primera vez creando un cóctel de esta manera y sin duda valió la pena. Para mí no existe un momento más épico que Gohan transformándose en Super Saiyajin 2. Cuando piensas que la peor tragedia es imparable, en ese preciso momento todo puede cambiar si llegas a escuchar las palabras correctas. Gohan, te lo encargo. ¿Y tú qué piensas? ¿Será real que este traje está inspirado en el Androide 16? ¿Cuál es la memoria de tu niñez que hizo olvidarte completamente de hacer todas tus tareas? Ha llegado el momento de crear el cóctel legendario Super Saiyajin. Dentro de una coctelera vamos a servir la Saiyajin de tu preferencia 2 onzas, seguido por licor de naranja 3/4 de onza. Con zumo de limón amarillo elevaremos nuestro ki cítrico hasta 1 onza. Continuando la epicidad con media onza de miel. Agregamos hielo a la coctelera y vamos a agitar con una rabia como si te hubieran explotado a tu mejor amigo. Vas a agitar más y más. Vas a sentir como te hierve la sangre. Sientes como hay algo dentro de ti que está a punto de explotar. ¡Ya basta, Freezer! Perdón, me dejé llevar por el momento. En una copa cóctel previamente fría vamos a agregar un poco de brillantina comestible dorada. Al doble colar el cóctel hará contacto con el glitter, aportándole un color mucho más vivo parecido a las flamas doradas del Super Saiyajin. Decoramos con piel de limón haciendo referencia al cabello de Goku en esa mítica escena donde se convierte por primera vez en el legendario Super Saiyajin. ¿Y tú también presionaste tu cuerpo hasta casi desmayarte intentando transformarte en Super Saiyajin cuando eras pequeño? ¿Cuál es el ataque más poderoso de todo Dragon Ball? Dentro de un frasco serviremos nuestra confiable Saiyajin 1 par de onzas, seguido por azul de curazao 1 onza, zumo de limón 1 onza, agua de coco 1 onza y jarabe de horchata 3/4 de onza. Mezclamos muy bien con una cucharilla para luego dejar caer la mezcla dentro de un vaso con 5 onzas de leche o el aproximado del 40% del cóctel. Esperamos unos 30 minutos para que el proceso de clarificación sea exitoso y con un filtro de café vamos a colar nuestra mezcla. Esto es un proceso lento que puede tardar un par de horas para obtener esta belleza de color azul cristalino. Dentro de un frío vaso mezclador vamos a servir unas 6 onzas de nuestra poderosa mezcla, hielo y vamos a remover para enfriar la bebida y por último servir hacia una copa. Ahora todos mis panas suman las manos para poder crear el nombre de este cóctel. Y aquí tenemos el gran Kamehameha de Gohan y Goku o por qué no una gran Genkidama. Este cóctel está increíble tanto en presencia como en gusto. ¿Y tú qué piensas? Déjame allá abajo en los comentarios cuál ha sido el Kamehameha más épico de todos.